Hola, estamos esperando esta última charla por ahora del ciclo Más Puentes Menos Muros 3. Ahí se enganchó Virginia. Ahí está, pero Damilio, ¿cómo anda, mi amor? Bueno, gente querida, gente conocida. Re lindo esto. Eh, Vamos a enganchar a Virgi, que por ahí anda. Hola Pedro, Hola Virgi, ¿cómo andas, mi amor? Acá bien, disfrutando el tema que elegiste, sí, ¿no? te damos la bienvenida. Resulta Bueno, raro esto gracias. de darte la bienvenida cuando nos conocemos tanto. Eso, que estamos todo el tiempo comunicados Me voy a aparte. sacar la gorra porque me hace sombra, ¿viste? Claro. Yo no sé si está bien la luz, porque ahora que veo, no sé. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, están mira, acá todos? estamos. Después al final vamos a poner de nuevo el tema para escucharlo bien, que es un placer de tema. Dale, Bello una tema, belleza. bello el tema de Marta Gómez. Sí, Bueno, caminando va, caminando va. Y en este camino que así como tenemos nosotros. desde hace tanto tiempo juntos, Virgi querida, Sí. Muchos años, que, casi 20, si no ya son 20, me parece, ¿eh? y sí, Vos el otro día decías 15. porque me saco No, años. No claro. uso filtros, pero Ah, me bueno, saco años. claro, claro. Me parece muy bien. Entonces eran como 10, un No, montón. no, no, en verdad sí que nos conocemos hace como 20, que estamos trabajando juntos, sí, Sí, 15, 18 años fácil. sí, sí, sí. Eh, Acá estamos, bueno, haciendo camino, la idea, caminando va. caminando va. La idea es conversar un rato, Virginia, contarle a la gente, si bien muchos te conocen, que sos eh, coequiper mía en especialmente música, que sos maestra de educación primaria, que sos musicoterapeuta, que trabajás en el Conservatorio Piazzolla en el posgrado de música para la educación especial, que sos docente de la UBA en la carrera de musicoterapia, que tenés experiencia clínica en consultorio, que tenés experiencia como docente de educación especial, que compartís talleres y capacitaciones Sí. conmigo y sinmigo, eh, por dentro y por fuera del área de especialmente música, Especial. y que fundamentalmente sos amiga y sos familia. Ya Esto sí, es lo que yo más valoro, como así profesional es, y como persona. En estos así es. temas, hablando de estas cuestiones, aparece, y yo voy a contar una anécdota de hoy, algo que yo doy por superado, ya que es la vieja dicotomía de musicoterapia o educación especial en educación musical. Y sería interesante empezar a hablar contigo sobre incumbencias, sobre delimitar misiones y funciones. Y, y hoy yo tuve una experiencia, me invitan unas personas a dar unas charlas, estoy trabajando mucho con conferencias y charlas y Zoom y talleres virtuales, estamos bailando a partir de la pantalla y todas estas cuestiones. Maravilloso, eso es Eso es reinventarse, eso es tener ganas de conectarse exactamente. con el otro, que de esto vamos a hablar después. Y Ujú. bueno, arman un flyer, esta gente amiguísima, y pone Pedro Voltrino, licenciado en arte, no sé qué, bla, 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 musicoterapeuta. Entonces yo llamo y le digo, mira, en verdad yo no soy musicoterapeuta. Ah, bueno, está bien. Al rato, por otra actividad, en el interior de Argentina, me llega también un comentario de una docente. Entonces digo, que orientaba hacia el mismo lado, digo, ¿cuánto falta construir para armar este rol de docente de arte en educación especial? ¿Y cuánto falta, te pregunto, para Sí. delimitar misiones y funciones en relación al otro como requerimiento de terapia o de educación dentro de la escuela? En verdad, a ver, los campos están claramente delimitados, digamos, desde
lo teórico, ¿no? Es cierto que el límite es sinuoso, más que nada en términos de educación especial, ¿no? Cuando hablamos de educación especial, ahí como que el tema se empieza a poner difícil de marcar un límite claro. Pero hay algo que sí está muy claro, que son las incumbencias, ¿sí? Y los encuadres, básicamente. En educación, el encuadre es pura y exclusivamente pedagógico. Y como decís vos y decimos todos en el equipo, el hecho de que cuestiones del orden de lo pedagógico, del aula, tengan consecuencias secundarias terapéuticas, no significa que en un aula estamos ejerciendo una acción terapéutica. Porque no debe ser la intención. Porque cuando estamos en una escuela tenemos que tener mucho respeto por, yo digo, el contrato que uno hace, ¿no? Un contrato que ya tiene muchos años. Y el contrato es que los papás dejan a sus hijos en una escuela para aprender, para transitar un proceso pedagógico y no terapéutico. Y el hecho que sean chicos de educación especial, hago hincapié en la educación especial porque es donde me parece que las cuestiones se empiezan a mezclar y a confundir. El hecho que estemos en una escuela especial no quiere decir que nosotros tengamos la libertad de meternos, de entrar en campos y encuadres que no corresponden, porque no es ese el contrato, la ley no, hay una ley de educación nacional, provincial, que por el momento no contempla lo terapéutico dentro del hecho pedagógico. Más allá que acá en Argentina, en Buenos Aires, hay algunos cargos de musicoterapia en educación, que eso es otro tema, después si querés lo hablamos, sí. Que vos sabés y mucho porque fuiste quien más fuerza hizo desde el ministerio para trabajar, nos reuniste un montón de musicoterapeutas en su momento. Y por otro lado, lo terapéutico, ¿sí? El consultorio, es otro encuadre, es un encuadre clínico en donde primero y principal cambia el vínculo terapeuta-paciente, como también es distinto el vínculo docente-alumno. En el encuadre terapéutico el objetivo va a cambiar. Vamos a poner la mirada, las estrategias, los recursos en función de consecuencias a nivel de la estructuración simbólica del chico, de la construcción psíquica, de cuestiones atencionales, de cuestiones de motricidad. El objetivo nuestro va a ser trabajar sobre esas áreas, ¿sí? En educación, lo que vamos a hacer es enseñar, ir construyendo conocimientos que ya están estipulados en una currícula, y que seguramente si un alumno nuestro aprende, no sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo, a agarrar bien una baqueta, nosotros le enseñamos a agarrar bien una baqueta para que toque un tambor, y lo logra, eso le va a generar el placer de tener mayor ductilidad con el uso de ese elemento. Solamente ese hecho de la alegría, porque la verdad es que los chicos, a mí me fascina cuando los chicos logran una habilidad en el aula o logran responder con una canción y uno se lo manifiesta, se lo dice, y ellos esa alegría que les genera, seguramente que va a tener consecuencias terapéuticas secundarias. Pero lo nuestro es, te enseño a agarrar la baqueta, te doy una herramienta para que vos manejes un lenguaje, para que vos aprendas un lenguaje, una forma más de poder comunicarte. Después lo utilizarás o no lo utilizarás, pero el chico tiene derecho a acceder a todos los lenguajes y a todos los conocimientos que estipula la currícula, ¿sí? En el consultorio vamos a trabajar con otros objetivos, vamos a trabajar con nenes derivados de psiquiatras, neuropsiquiatras, neurólogos, psicólogos,
vamos a apuntar a objetivos puramente de la conducta del chico, de la atención, la organización corporal, la organización del cuerpo en el espacio, por supuesto que si nosotros trabajamos cuestiones de organización del cuerpo en el espacio, por ejemplo, ese crecimiento en este aspecto va a tener beneficios a nivel pedagógico también, porque el organizar su cuerpo. Vos lo decías recién, esta área donde se produce una intersección, un encuentro de dos disciplinas, teniendo en claro las incumbencias, claro que sí, que era lo que Exacto. planteábamos de antemano. Pensaba también en el constructo social que conlleva a ver a un sujeto con discapacidad solo como paciente y no como alumno. Sí. Pensaba también en cuánto hay de prejuicio, de preconcepto, en relación a que una persona con discapacidad aprenda este lenguaje alternativo que tiene que ver con lo artístico como posibilidad expresiva y también del manejo de contenidos propios del lenguaje elegido. Digo, no todo, y esto yo lo repito en las charlas y en todos lados, no todo sujeto con síndrome de Down que toca la guitarra está haciendo musicoterapia. Exacto. Ahora, ¿cuánto hay de áreas poco claras en relación a, pareciera ser que los docentes no estamos instrumentados para el trabajo con sujetos con discapacidad en el área de lo artístico, salvo que fuese arte terapéutico o musicoterapéutico. Sí. Por otro lado, es interesante pensar también al revés, digo, ¿cuánto puede aportarle la musicoterapia como disciplina del área de la salud dentro del ámbito educativo, dentro de una escuela? ¿Cuánto puede aportar y de qué manera? En estos encuentros, como decía, creo que actualmente en provincia de Buenos Aires habrá unos 20 cargos de musicoterapeutas dependiendo de educación especial. Calculo que habrán de ser 20 más o menos. Originalmente estos cargos venían de la mano de las escuelas de TES, famosos, de trastornos emocionales severos, donde en aquel entonces era el cargo de musicoterapeuta por el cargo de profe de música. No estaban los dos cargos juntos, salvo en raras excepciones. Claro. Contame vos, ¿qué te parece que puede aportar un cargo de musicoterapeuta en una escuela especial en primera instancia o en una escuela convencional de cualquiera de los niveles? ¿Cómo te imaginás el desarrollo del mismo dentro del equipo de orientación, por ejemplo? Mira, sí, yo pensaba eso y me quedé también con esto del imaginario social, que yo creo que tiene mucho peso todavía. Y sabes qué pensaba, ahora voy a esto, ¿no? De qué podemos aportar, pero creo que tiene mucho que ver también esto. Esto del imaginario social me parece que todavía aún pesa la música mansa la fiera, ¿no? Digamos, esto de la música lo puede todo. Por supuesto que la música es de todos, y todos podemos hacer música como queremos, con los elementos que tenemos, con las herramientas que tenemos, y nadie nos va a decir si es música, si no es música. Si para mí es música, para mí por lo menos, ¿no? Y este imaginario social creo que pesa mucho todavía, pesa mucho justamente en los roles. La vez pasada pensaba, y Ariel Simbaldo habla mucho de esto, que el docente, por trabajar en educación especial, no necesariamente tiene que tener una formación terapéutica, porque no la necesita para la educación. Sí necesita
igual que yo digo, para la educación en general, la flexibilidad para trabajar con un lenguaje, como es la música, quizás como sea, no me voy a meter en ese campo, pero el color, la forma, el movimiento, ¿no? Son lenguajes muy simbólicos y de múltiples interpretaciones. Entonces uno necesita tener esa flexibilidad para poder aceptar todo lo distinto, todas las diferentes formas de expresarse a través del sonido y movimiento, en el caso del profesor de música, ¿no? Y ahora sí, esto lo quería decir porque es como, me parece que es algo que también confunde. A veces dicen, no, lo que pasa es que si yo trabajo en el aula de determinada manera, y yo me tiro en el piso, y parece que eso es terapéutico. En realidad, cuando trabajamos con chicos, todos nos tiramos en el piso, saltamos, revoleamos cosas, nos escondemos, ¿no? Porque trabajar con chicos implica siempre el cuerpo. Yo ayer también te escuchaba con Majo Bexenat, y digo, el Está por cuerpo ahí está Majo, siempre recién la vi, ahora voy a nombrar así. a todos los que están, hay un montón de gente, muchos amigos y otros que no conozco, saludarlos. Yo creo que el cuerpo es el inicio del todo. Entonces, el cuerpo tiene que estar. No, bueno, nosotros tenemos una forma, por eso estamos juntos, de vivir la disciplina de la educación musical y yo de la musicoterapia de la misma manera, a través del juego, a través del cuerpo, del contacto, ¿sí? Del contacto de la mirada, que es tan importante. Pero bueno, eso lo quería como aclarar. Y después, ¿qué podemos aportar los musicoterapeutas dentro del ámbito educativo? Quizás se puede aportar y mucho. Mira, casualmente hoy no me acordaba, pero me acordé, recién hace un rato cuando hablábamos, que mi primer tesis en el año 95 fue, mirá qué loco, ¿no? Porque fue la musicoterapia no me acuerdo el nombre exacto de la tesis, pero era la musicoterapia dentro del gabinete psicopedagógico escolar en aquel momento. Lo hice con una compañera, Elena Cebes. Y nosotros planteábamos la necesidad en aquella época, que yo todavía trabajaba como maestra de grado, de incluir la musicoterapia. Aparte fue bastante cuestionado nuestra temática, porque en aquel momento, al revés de hoy, en la carrera de musicoterapia, hablar de educación era como medio mala palabra. Y nosotros decíamos, la musicoterapia podría tener un espacio en el que se trabaje con los chicos, y hoy creo que esto lo sigo sosteniendo, en el que se trabaje con los chicos para favorecer, reforzar cuestiones del desarrollo, de la emocionalidad entendida no desde un punto de vista clínico, sino para trabajar cuestiones del desarrollo en general, ¿no? Del desarrollo motriz o cuestiones que tengan más que ver con, yo digo, preparar la mesa, andamiar, para que se pueda construir a partir de ahí desde lo pedagógico. Pero es que, perdón, habría Vicky, pero que ir a ver, trabajándolo mucho. trabajar cuestiones que tengan que ver con el orden, hoy en día que está tan en boga el tema de la emocionalidad y las emociones en las escuelas, y muchos jardines, muchas escuelas, muchos trabajan desde este lugar. Qué interesante es el reconocimiento de las emociones, la promoción de la misma, la gestación de la misma, poder reconocer en sí y en otros, digo, y todo esto, claro que puede tener un disparador desde lo clínico terapéutico o un disparador pedagógico. Y en el caso de un disparador pedagógico, tanto como en el terapéutico, el recurso de lo metafórico para los docentes de arte, el recurso de la metáfora sonora, visual, poética, musical, aporta la ventaja de conectar, por un lado, desde lo pedagógico, reforzando el conocimiento. Cuando digo blanco como la nieve o frío como el hielo, estoy reforzando dos conocimientos. Exacto. Hay un profesor amigo dice, la metáfora está construida del mismo material que los sueños.
Es muy linda la descripción, dice, Sí. y se produce con el mismo mecanismo que el inconsciente maneja el soñar, condensación y desplazamiento. Por eso es Exacto. tan fácil también en lo terapéutico trabajar después con recursos metafóricos y trabajar con Claro. cuentos, con imágenes, Poesías, exacto. que el terapeuta interpretará. En el caso del docente, aportar desde la sensibilidad que lo artístico conlleva, esta posibilidad de conectar con la emoción, de conectar con otros estados que nos habitan desde tempranísima edad, habilitándolos a todos, promoviéndolos a todos, acompañando en esto de no hay emociones lindas y emociones feas, o buenas y Eso malas. también me parece interesante, porque en la escuela, con todo este auge, por eso dije, cuando dije emociones, como con el auge esto de la educación emocional y trabajar las emociones, a veces, que lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Hay todo como una cosa de, tenemos que estar siempre allá arriba, contentos, y hay veces que los chicos, y nosotros también, estamos tristes, estamos enojados, y también, digamos, dejar que transite eso en el proceso áulico de ese día, de esos 40 minutos. Dejarlo. A veces los chicos, por ejemplo, para mí, una manera de respetar y de reconocer eso es que cuando un nene no quiere trabajar porque está enojado, bueno, que no trabaje, que se quede ahí mirando hasta que pueda bajar o algo lo convoque y lo corra de ese enojo, pero yo no me voy a meter en el aula sobre, digamos, una interpretación o profundizar desde cuestiones de lo emocional porque no es lo que me corresponde. Más allá que yo en el aula sé que tengo herramientas para contenerlo desde mi formación terapéutica y quizás también voy a decir algo desde tantos años que uno tiene en el aula, porque no estoy recibida y hace muchos años que estamos adentro de un aula y bueno, eso Acá también decía, acá aportaba Nelly Carpi, dice, habilitamos la creatividad a través de la espontaneidad y dejamos que ocurra. Claro que sí. Claro. Totalmente de acuerdo en este dejar que ocurra, dejar que se transite. A lo sumo, acompañar en el proceso de me quedo sin palabras. Y bueno, yo te ayudo, a lo mejor contarte, bueno, vos no querés trabajar, para mí es importante que trabajes, pero quedarte cuando tengas ganas, acompañarlo en este proceso. Sí. Lo artístico en relación a este lenguaje alternativo que aparece cuando me quedo sin palabras. Sí. ¿No es cierto? En este nombrar lo ausente, en esta representación que tiene que ver con lo artístico. Diríamos, si pudiese decirlo, no lo cantaría, no lo tocaría, te lo diría. Exacto, exacto, sí. No lo bailaría, no lo... Sí, exacto. Un momentito para saludar, porque viste que a mí me agarra el ataque saludador. Sí. Está por ahí dando vuelta, está Miki Abaca, mi amor, está Carla Matuesian del grupo Maestros de Música del Mundo, maravilloso grupo que junta profes de música, maestros de música de todo el continente y también de Europa, de habla hispana. Y bueno, estamos en este equipo. Está por ahí Mariano Bianchi, Julita Peralta, Mili, Pablo Ibargoitía, Valeria León, Daniel Núñez, Marta Magalí, Luján Quintano, Marisabel, un montón de gente. Gente, muchos de esos muy queridos, compañeros de ruta en esto de trabajar la diversidad para no obsesionarnos con el diferente. Exacto. En esto de acompañar en el proceso de las distintas trayectorias de los alumnos en las aulas y las distintas trayectorias de los docentes arribando a estas aulas. Todos llegamos a las aulas y los docentes de arte más, que atravesamos distintos niveles, distintas formaciones. Venimos de distintos lugares. La otra vez, una compañera en la actualidad de inspectora, yo estoy jubilado, me decía la cantidad de títulos que habilitan a los cargos de música, hay infinidad, y todos llegamos de distintos lugares.
y creo que el trabajo es reconocernos desde estas trayectorias diversas en pos de una educación pública, gratuita, de calidad y calidez, que habilite, Sí. ¿no? Sí, eso también me parece muy importante, entender la diversidad dentro de nosotros, los profesores, ¿no? Esto que vos decías, a mí me pasa en el conservatorio con los alumnos, que ya son todos profesores, y que vienen justamente de diferentes ámbitos de la música, y cada uno tiene un miedo distinto, una mirada y una forma, un estilo distinto de abordar, ¿no? La música. Y eso también es interesante también, porque me parece, yo soy de la idea que no todos tenemos que abarcar todo. Y cuando trabajamos con personas, me parece que a veces también tenemos que poder decir, en este campo prefiero no estar en este momento, porque no me siento preparado para, ¿no? Digo, a mí me pasa, por ejemplo, que yo siempre termino trabajando más con los más chiquititos, porque evidentemente tengo algo en mi formación, en mi estilo, en mi personalidad, que me lleva siempre a estar con los más chiquititos. Entonces, y con los adolescentes, si bien obviamente que uno trabaja y tiene propuestas, pero me doy cuenta que como que mi formación y mi estilo es más para el más chiquito, ¿no? Eso no quiere decir que yo no tenga que estar preparada para el adolescente o para los chicos del CFI, que ya son adolescentes casi adultos, muchos. Y esto también, esta diversidad de entenderla dentro del contexto de la escuela, de la institución, que todos tenemos también un estilo propio, una forma de llegar al otro de una distinta, particular. Pero bueno, después volviendo al tema de la musicoterapia en educación, yo creo que se podría seguir, creo que hay que seguir trabajando en cuanto a la incumbencia, en cuanto a cuál es el accionar del musicoterapeuta, terminar de delimitarlo. Nosotros en su momento, no sé qué año fue, Pedro, que nos convocaste a La Plata y la última vez fue en el 2016. Fin del 16, comienzo del 17, en la Dirección de Educación Especial, porque estos cargos dependen de educación especial, no de otra, ni de psicología ni de artística. Claro, y se había armado toda una movida para incluirlo dentro de la Dispo 15, con misiones y funciones del musicoterapeuta en la escuela, porque los cargos fueron creados quizás en otro momento paradigmático, donde la educación era más vista como una educación terapéutica, claro, donde acompaña esto que decías vos recién de la música hace bien, claro que hace bien. Le hace bien a los chicos con discapacidad, me hace bien a mí, a vos, a todos. A todos, digo, a todos. Todos tenemos una música que nos... En verdad, poder poner negro sobre blanco en relación a misiones y funciones del musicoterapeuta dentro de la escuela. Dentro de la escuela. Yo sé que hay un montón de trabajos y compañeros que me han acercado tesinas sobre el trabajo preventivo, sociocomunitario, que celebro, y que el trabajo que se ha hecho desde la musicoterapia alrededor de las escuelas, con los alumnos, sí, con las familias, con los barrios, es grande y de mucha importancia. Digo, qué importante poder poner en palabra escrita el adentro de la escuela. Digo, claro, donde hay muchos musicoterapeutas trabajando, pero como profes de música, como título supletorio. Claro, claro. Acá nos dice Mariela, ¿qué sería la vida sin música? Dice Mariela. Mariela, exacto, ¿qué sería de...? Creo que no existiríamos. No existiría, no, es imposible pensar la vida sin música. No, y yo pensaba también, bueno, estoy en el conservatorio, como dijiste, y estoy en la UBA, casualmente, en musicoterapia en el ámbito educativo.
en el área de prácticas, ¿no? Y yo siempre le digo a los chicos, para estar trabajando en educación, tienen que tener una formación, un conocimiento pedagógico, didáctico, porque a la hora de hacer un informe, los primeros informes, yo les voy pidiendo informes, los primeros informes tienen todo un corte tan clínico-terapéutico que tengo que trabajar mucho en eso. No, vos tenés que evaluar, en un informe es digamos, una fotografía, una evaluación del chico, del grupo. Vos tenés que evaluar cuestiones pedagógicas, entonces, sentarse, que se amiguen con el material pedagógico, la currícula, que por suerte tenemos una currícula ya hace muchos años que es muy flexible, muy amplia, que no es tan rígida como cuando empezamos a trabajar hace muchos años, en donde era todo tan rígido y tan como direccional. Hoy en día se considera como importante y fundamental en la educación, tanto el contexto social, comunitario, familiar, pero siempre con un camino, un objetivo puramente pedagógico de aprendizaje. Acá a veces, Belén D'Amelio. Ay, Belén, un besito. Belén, amiga, compañera de acá, matancera, aporta, para poder titularizar, el musicoterapeuta tiene que hacer el tramo pedagógico para profesionales. Lo que le pasa a todos los profesionales que arriban de educación. La psicóloga que trabaja como EOE, la foniatra, el trabajador social. El punto es, con el tramo pedagógico, definir misiones y funciones del cargo de musicoterapeuta, porque eso es para titularizar como maestros de música también. Claro. Para titularizar como maestro de música, y yo coincido con vos, un musicoterapeuta que quiera trabajar como profe, tiene que tener cuestiones de la didáctica y cuestiones de lo pedagógico, que es con lo que se va a encontrar en una escuela. Ahora, qué interesante poder también encontrarse y remarcar y diseñar y armar el para qué del musicoterapeuta o dentro de un equipo de orientación o dentro de la escuela, no cubriendo el cargo de profe de música. Exacto. Digo, o si esto quiere hacerlo, que lo haga por elección, porque tiene doble titulación y quiere ser, o porque elige trabajar como docente y mantener otro cargo fuera de la clínica. Pero digo, me parece que hay como asignatura pendiente, digo, por un lado, el para qué que lo estás hablando y se han reunido muchas veces y conmigo desde el 2010 hasta el año pasado nos hemos reunido fácil 3 o 4 veces con Agustina, con el muchacho de Mar del Plata, con la musicoterapeuta de Esteban Echeverría, con la gente de Bahía Blanca. Ahora, estos cargos, esta gente, poder definir el para qué dentro de una escuela. ¿Dónde? ¿Qué hacer? Yo creo que no quede librado solo al estilo personal de cada uno de estos profesionales. Exacto. Yo creo que justamente es lo que hay que seguir trabajando, porque de hecho los cargos están. Entonces me parece que es responsabilidad de quienes estamos en este campo, trabajar sobre esa delimitación, sobre ese para qué justamente, y qué también. Porque, a ver, ¿qué? Sí, el profesor de música tiene claro qué es lo que tiene que hacer y para qué. Está muy claro. El musicoterapeuta en el consultorio, en el hospital, tiene claro, pero... Igualmente, creo que el profe de música tiene muy en claro en un montón de niveles. En educación especial, muchas veces esto se confunde con que se divierte y la pase bien. Porque sí, se pasa como esta cuestión que sea un trabajo entretenido o que quede estrictamente en lo sensoro-perceptual. Ahí se sumó recién Cecilia Di Princio. Hola Cecilia, un saludo grande. Digo...
Claro, sí, pensaba que muchas veces los profesores de música, yo pienso en lo que me viene a mí en el conservatorio, ¿no? Que los miedos están en, ¿y si hago mal tal cosa? ¿Y si en realidad esto no va y lo dejo afuera y no? Como que los miedos pasan por ese lado, ¿no? Y quizás por eso también está esta mirada casi asistencialista de, bueno, que se diviertan un ratito y ya está. ¿Y para qué le voy a enseñar pulso? ¿Para qué le voy a enseñar una canción? ¿Para qué le voy a enseñar a, no sé, para qué voy a hacer una clase de vocalización, por ejemplo, ¿no? Antes de empezar a cantar una canción. Y creo que justamente ahí es donde se tiene que trabajar, porque evidentemente tanto desde el musicoterapeuta que se incluye en educación, como el profesor de música que se incluye en educación especial, como que todavía hay eh, muchos imaginarios, muchos fantasmas, y eso es lo que genera este campo ahí medio fangoso, en donde no queda claro qué y para quién. Sí. Este, Y yo tengo mi respuesta, que bueno, vos sabés que yo milito dentro de la línea del diseño universal del aprendizaje. Yo voy a muerte con esto de la accesibilidad también en el aula. Creo que un entorno accesible, un barrio accesible hace que una persona con discapacidad pueda manejarse autónomamente. Un aula accesible es ofrecer en el contenido, es ofrecer la actividad, es pensar el qué de la educación abierto a distintas maneras. Ahora, y en lo musical, ¿qué recursos, qué trabajás vos, qué imaginás o cuál es la práctica utilizada para todos, para habilitar al otro en el proceso de aprender? Mira, en principio me paro en el lugar de que somos todos musicales y musicables y tenemos musicalidad todos. Entonces, ya partimos nosotros en el área de música, me parece que partimos con un casi 50% de camino a favor, ¿no? Es muy raro que alguien se disguste con la música, que lo hay, esa es otra cosa, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que hay chicos que a lo mejor en musicoterapia no les gusta, que la clase de música no les gusta. Pero creo que en música tenemos ese campo ganado, ese porcentaje importante. Y después yo creo que, no sé si es en la música en sí, yo voy mucho a la actitud del profesional. Y vuelvo a una palabra que utilicé hace un rato, esto de ser flexible, ¿no? De poder, Levin habla de desbordarse, ¿no? Desbordarse en el juego del otro, no en el momento del juego. Yo digo también en entrar en el código del otro de construir conocimiento, en el caso de la pedagogía. Y en el caso de digamos, una actividad que convoque a todos, que incluya a todos, que sea común para todos. Creo, bueno, ella tiene que estar. Hoy vos me decías, va a aparecer, y sí, apareció, acá está. Acá Chicho está acá acostada, ¿viste? Ella es más, es perfil bajo la mía. La tuya es... pero yo pienso que las actividades tienen que tener, vos decís, tomás una palabra que decís que tienen que ser feas, a ver si me acuerdo. Fáciles, entretenidas, Alegres alegres y socializadoras. Y socializadoras. Entonces, si nosotros tenemos esos 4 pilares en una actividad, entendiendo que cada chico va a acceder a
el nivel de complejidad que pueda, y que eso está bien. Yo creo que ahí está el nodo, ¿no? Que Sí. tengan estas cuatro, estas cuatro En verdad, bases digo, en verdad a mí me fundamentales. gusta pensarlo desde el paradigma de la integración. Se trabaja con el techo, del nivel, hasta dónde. En el Sí, paradigma inclusivo trabajamos con el potencial. Y el exacto. potencial Con es el querer esto, es es el otro. pura potencia y veremos hasta dónde, no hay límite. Acá Gilda dice, considero que es importante transitar por la educación especial en las prácticas, no para conocer lo diferente que es, sino todo lo contrario, para conocer lo común. Sí, muy bueno, me encantó. Y sabés que Bueno, yo los chicos a veces del posgrado siempre cierro igual, ¿no? El año. Y digo, me parece que de todo lo que aprendieron, lo único de lo que no hablé, que estoy todo el tiempo hablando de eso, es del sentido común. ¿Sí? Yo creo que el sentido común, a ver, si vamos a cantar una canción, y son 30 nenes, y hay un nene hipoacúsico, y hay... Bueno, podemos armar una canción en donde este nene que tiene una pérdida auditiva importante pueda participar. Y todos podemos cantar esa canción con una apoyatura, no sé, rítmica, con determinado elemento que genere ciertas vibraciones, lo ponemos en... O sea, me parece que a veces es esto, ¿no? El permitirse jugarse en lo que el otro me plantea como necesidad. No sé, digo, no sé. y acá agrega, yo te Yo ya voy me leyendo relajo lo ya que como si fuera aparece, un los teléfono. aportes son siempre tan ricos que a mí me encanta, dice. Brocua Graciela dice, el desde dónde en lugar del hasta dónde. Ah, exactamente. Totalmente de acuerdo. Digo, Es que claro que hasta dónde. Sí, uno se pone un objetivo. A veces uno hasta, si te pones a pensar mucho, digo, objetivo. Bueno, el objetivo es que camine, que vaya caminando como la canción, ¿viste? Que vaya caminando con su casita. ¿y en qué otro Que el lugar, sol, Fernando Posurama, tu compañero de ay, 504 Fer, y amigo, dice, somos tan distintos si no es en lo artístico? sí, Digo, ¿no? totalmente. Y yo vuelvo a traer la frase de Eisner de en el arte lo común es lo diverso. No hay otra Totalmente. forma de abordar lo artístico si no es reconociéndonos como diferentes. Y Y a lo mí me gusta maravilloso, hablar de diferentes más que de diversos. Digo, el término sí, diversidad está como, bueno, Carlos Escliar viene trabajando desde hace rato la idea esta de, del- de lo diverso como un término. Él hace tiene un años, texto que se llama La diversidad bajo sospecha, donde habla de maravilloso. esto, ¿no? Sí. Precisamente. El lugar de la Eh, identidad siempre será el arte, claro que sí. Sí, sí, Virgil. no, y pensaba esto que decía Fernando, ¿no? Que lo maravilloso del arte es que creo que es uno de los pocos espacios sociales que no, en los que más se hace, menos, mejor dicho, voy a ir por el otro lado, menos se ha discriminado, más allá que siempre están, bueno, digamos, los diferentes movimientos, ¿no? Y por lo general los vanguardistas son siempre los más rechazados en un principio y después, pero en el, no sé, podemos estar hablando los dos con una canción y yo te puedo decir, mira, a mí esa canción a mí no me llega para nada, o hasta podemos decir, no me gusta, y nadie se ofende, porque implica otro entendimiento, otro lenguaje, otro tipo de conexión. No es el lindo y feo de me gusta esta ropa, esta no, a vos no te aguanto. O sea, me parece que en el arte está esta posibilidad, ¿no? De ir a una, no sé, ir a un museo y pasar de largo ante una, no sé, una obra que para todo el mundo es maravillosa y a mí no me genera nada, y después me quedo en un cuadro de un, no sé, de un artista casi ignoto, pero que está ahí y me emociono y me pongo a llorar. Y esto me parece que es un poco lo que dice Fernando, ¿no? O es eso, que cuánto hay
que aprender de los lenguajes artísticos y de los modos de hacer arte, ¿no? En donde, no sé. Bueno, querida amiga Virginia Gómez, familia, yo por lo general a cada uno de los entrevistados les hago un regalo, que es maravilloso porque en estos momentos son todos regalos virtuales, no lo mando por Mercado Libre, así que... Claro. Y yo busqué para vos un poemita cortito que me gustaría leerte, que es de María Cristina Ramos, y dice: lávame cuando me laves con jaboncitos de trébol, pues los jabones sin suerte se escurren entre los dedos. Sécame cuando me seques con un toallón sin puntillas, pues los hilitos finitos se pegan en mis cosquillas. Préstame todos los días un sombrero para el sol, un sol para mi sombrero y una sombrita de amor. Que la vida te dé un montón de amor, que es lo que te mereces, Virginia, porque eso es lo que das. Gracias. Por todos lados, a familia, amigos, a los chicos, yo que trabajo con vos lo siento y lo percibo a diario cuando hablamos o cuando hacemos reuniones de supervisión, o constantemente aparece ese corazón latiendo, acompañando a muchos de los pibes de nuestro querido especialmente. Y como muchas gracias, Pedro. Como el movimiento se demuestra andando, vamos a cantar, si se puede, con el delay que tengamos. ¿Qué vamos a cantar? Una canción que yo sé que a vos te gusta y que hemos cantado mucho. En nuestros comienzos de Caricia Sonora. Dice, empiezo yo y vemos si el delay lo permite, lo hacemos juntos, si no, una vez cada uno. Dale. El grillito que está en mi ventana tiene una manchita azul y nació esta mañana con el sol perfumado de luz. El grillito no se dio cuenta que la noche ya pasó. Ay, grillito distraído, toca que toca tu canción. Avisos parroquiales. Va a haber una charla con una musicoterapeuta de España en el grupo Músicas del Mundo, Maestro de Música del Mundo, el 19 de ahora de julio. Empezamos con el armado de un grupo de estudios sobre diseño universal del aprendizaje y arte. Yo para esto voy a pedir la colaboración de algún docente de plástica, algún docente de música también, algún docente de teatro, de danza. Armaremos un grupito de 10 personas para trabajar fuertemente el marco teórico del DUA y después bajarlo a la práctica, porque todos los compendios, todos los manuales, todo lo que hay sobre DUA habla de matemáticas, lenguas, ciencias sociales, y lo artístico aparece como recurso para. La canción para, o hacemos algo de plástica para, digo, nosotros tenemos, claro que sí, pero material de sobra y calidad en los docentes como para poder hacer lo propio. Así que, Virgi, no sé, ¿querés comentar algo vos? Paso un avisito que el 27 estoy también con Majo Mexenat en su charla, así que anda Majo por ahí. Y bueno, y respecto, como para cerrar, yo creo que lo mejor que podemos hacer es juntarnos, porque nos cuesta mucho a veces a los profesores de artística, juntarnos a armar fundamentación, a armar más cuerpo teórico desde
desde la práctica, ¿no? No quedarnos tanto en la práctica, que de hecho somos buenos en eso, pero... info@especialmentemusica.com.ar. Aquellos interesados en participar del grupo de estudio, damos 10 días para recibir correos y nos pondremos después de acuerdo para ver vía Zoom, vía Google Meet o cualquiera de las plataformas, encontrarnos para empezar a abordar esto. Me parece que lo artístico es lo central, dice Carla, claro que sí. Me parece que es momento de sentarnos, pensar y repensar la práctica a partir de esta mirada de esto para todos, para todas, para todes, en verdad no pensando en el sujeto diferente, sino en una propuesta que habilite. Virgi, gracias, muchas gracias. Gracias a vos, Pedro. Y vamos a ir cortando porque se nos pasó el tiempo. Ya, esto se termina ya. Un beso gigante. Nos vemos. Chao, nos vemos. Dale. Que elegiste. Caminando va, de Marta Gómez. Hermosa canción infantil. Que como todo lo infantil es muy serio. Ahí va. En su casa está. Sí, se escucha. En su casa está. Luego de un rato te empieza a escapar y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito